¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de TV Senado. En esta oportunidad llevaremos hasta ustedes un interesante conversatorio relacionado con ciberseguridad, sobre si estamos preparados ante una serie de situaciones que podrían poner en riesgo las denominadas infraestructuras críticas que dicen relación, por ejemplo, con el sistema de energía de nuestro país, las telecomunicaciones, el sistema financiero, que recordemos ya ha sufrido ataques en semanas anteriores, como fue el caso, por ejemplo, del Banco de Chile. También una serie de situaciones como servicios que por lo general en el mundo entero reciben este tipo de ciberataques, pero hay una serie de situaciones que son abordadas en este conversatorio que fue convocado por el senador Felipe Arboe y también contó con la presencia del senador Kenneth Pugh y además de representantes, por ejemplo, del Ministerio del Interior, que están especialmente abocados a tratar de, con una serie de medidas, ir modernizando el Estado en este tema y así poder estar mejor preparados ante un eventual ataque cibernético. Los dejamos con la primera parte de este interesante conversatorio. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero dar la especial bienvenida a las personas que hoy día nos acompañan en este conversatorio. En momentos en que la sociedad avanza en la inmediatez, en la digitalización, que tiene muchos elementos positivos, también tiene algunas consecuencias en la calidad del debate. Lamentablemente se acostumbra en este último tiempo a debatir en 140 caracteres, carentes de profundidad, más bien sobre la base de titulares y no de contenido. Por eso, en mi equipo senatorial, a quien aprovecho la oportunidad de agradecer, hemos diseñado estos conversatorios. En esta ocasión, el tema que nos convoca es la ciberseguridad. En medio de la cuarta revolución industrial, llamada la era digital, los procesos productivos, los servicios y los productos se digitalizan, se automatizan y con ello un conjunto de beneficios para nuestras sociedades. Pero también, junto con esos beneficios, se apareja también elementos de riesgo. Lo que antes era elemento de riesgo físico, hoy día ya comienza a ser un riesgo virtual. Probablemente cada vez observaremos menos atracos a bancos como estamos acostumbrados a ver en las películas, con pasamontañas y con armas de fuego, y cada vez tengamos que enfrentar más atracos a bancos a distancia, a través de medios virtuales, sin necesidad de riesgos personales. Pensemos que hoy día tenemos más de 30.000 millones de mensajes de WhatsApp al día en el mundo. Tenemos hoy día un proceso de economía digital que está generando varias centenas de billones de dólares. Y en proyección tenemos un crecimiento proyectado de un 14% en la economía digital a nivel mundial por año, según lo que se proyecta, por los próximos 15 años. Eso nos obliga como sociedad a debatir respecto de si Chile está preparado o no, si se han hecho las inversiones adecuadas, si existe la institucionalidad adecuada, si tenemos las normas adecuadas para enfrentar este proceso de ciberinseguridad. Por eso que hemos querido hoy día iniciar este conversatorio e invitar a importantes y destacados y destacadas profesionales que han dedicado parte de su vida profesional a analizar estos temas. En la primera parte del conversatorio nos acompañará, en primer lugar, como corresponde, hemos invitado al representante del Gobierno, nos acompaña don Carlos Landeros, ingeniero civil electrónico de la Universidad Tecnológica Federico Santa María, director del programa de Red de Conectividad del Estado del Ministerio del Interior, a cargo de los departamentos de proyectos y de seguridad tecnológica, de soporte y desarrollo de software y operaciones del Ministerio del Interior. Bienvenido, don Carlos, agradecemos su presencia. Es muy importante la opinión del Gobierno en estas materias, que finalmente es el conductor que tiene que llevarnos adelante en estas materias. A mi derecha me acompaña también la abogada Javiera Sepúlveda, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho y Tecnologías de la Universidad de Melbourne, Australia, y actualmente se desempeña como abogada senior del equipo de Tecnologías y Protección de Datos de Kerry y compañía.
Muchas gracias y bienvenida, Javiera. La metodología que vamos a hacer, como la mesa es lo suficientemente amplia para albergar a 12 participantes, pero suficientemente estrecha para albergar a todo el resto que nos va a acompañar en los diferentes paneles, hemos decidido hacer paneles rotatorios. En consecuencia, vamos a iniciar la presentación con el profesor don Carlos Landeros, en representación del Gobierno, que nos va a plantear la visión del Gobierno en estas materias. Sin antes de dar la palabra a don Carlos, agradecer también la presencia, por cierto, de nuestros panelistas. Nos acompaña el profesor Evia, el senador Piuk, que nos van a acompañar hoy día, el profesor Álvarez, que nos van a acompañar hoy día en los diferentes paneles que vamos a tener de conversación. Y también, por cierto, agradecer al subsecretario de Defensa y a su equipo que nos acompaña también, y a delegaciones académicas y de diferentes entidades profesionales. Agradecer a todos ustedes la presencia. Este encuentro será, como ya es tradición, transmitido por el canal de televisión del Senado. Así que cuando se desvelen en la noche y prendan el televisor, probablemente se van a encontrar con este seminario. Muy bien. Así que sin más, damos la bienvenida a todos ustedes y en particular le damos la palabra a don Carlos Landeros. Don Carlos, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, senador. Agradecer por la invitación. Es un honor estar en el Congreso. Agradecer también la participación del senador Piuk, del subsecretario de Defensa. El tema que nos tocó a nosotros como gobierno es dar a conocer cuáles son las acciones que como gobierno vamos a definir para mejorar los estándares de ciberseguridad. En muy breve tiempo vamos a hacer una explicación de la estrategia que tiene el gobierno para abarcar los temas de seguridad durante estos 4 años, un análisis de la Política Nacional de Ciberseguridad y las prioridades estratégicas que fueron definidas a nivel gubernamental con la aprobación del presidente. En general, la estrategia tiene 4 puntos muy breves. Hubo una evaluación a priori antes de la entrada al gobierno durante el año 2016-2017 de cómo se estaba ejecutando el tema de ciberseguridad en el gobierno anterior. Y bajo ese concepto siempre fuimos con un seguimiento positivo en el hecho de que lo que se estaba haciendo era la visión correcta. Por ende, nosotros cuando se asumió el nuevo gobierno mantuvimos la totalidad de los trabajos que se habían ejecutado desde una visión de Estado, no de una visión de gobierno, sino que decir que este era el camino correcto y nosotros no hicimos alteración alguna a nada de lo que se había ejecutado. Pero, independiente de eso, el trabajo de llevar a cabo una política nacional de ciberseguridad o mejoras a nivel de ciberseguridad a nivel estatal no es solamente una misión o una función del gobierno de turno, sino que tiene una participación en el trabajo de los privados, las universidades, la ciudadanía y claramente el Congreso. Entonces es un trabajo que nos toca dirigir a nosotros, pero sin la participación de estos entes que mencionamos anteriormente, en realidad es muy poco el avance que se puede llevar a cabo. También se definieron roles. Apuntábamos a tener roles en la cual tuviéramos roles en que trabajáramos juntos, pero no hubiera un traslape de funciones, que ese traslape después nos generara lentitud en la implementación de ciertas actividades. Y para esos roles se separaron 3. Que es nuestra línea de trabajo, que es ciberdefensa en el Ministerio de Defensa, ciberinteligencia en la ANI como ente coordinador con las instituciones involucradas en la ley de inteligencia y ciberseguridad como materia pública dentro del Ministerio del Interior. La tercera estrategia es ejecutar la política nacional, tal como quedó, llevar a cabo sin cambio alguno y agregar nuevas medidas a la política nacional. O sea, no se eliminaron, se mantuvieron y se agregaron nuevas medidas. En cuanto a la política que nosotros heredamos, que en gran parte fue ejecutada por Daniel Álvarez, que sé que está por aquí, lo oí al fondo. Este es un lineamiento que dejaron hecho el 2017, en abril, con objetivos claros que era de asegurar un ciberespacio que el Estado garantizara que fuera libre, abierto, sin restricción, sin filtración, sin control,
pero a su vez que fuera seguro y sobre todo que fuera resiliente en el hecho que tuviera la capacidad de contar con infraestructuras que se pudieran rápidamente levantar y no como las que pasaron lamentablemente hace poco a nivel bancario. Y esta política que fue definida tenía 5 grandes objetivos: mejorar la infraestructura, la legislación, difusión, colaboración internacional y el desarrollo industrial. 41 medidas y nosotros estamos ejecutando gran parte de las 41 medidas de nuevo para darle una renovación a las que ya estaban ejecutadas. En cuanto a los objetivos, y esto es un análisis más que la definición de los objetivos, sino que es la evaluación que nosotros encontramos a nivel nacional del tema de ciberseguridad, se necesita mejorar la infraestructura porque no hay una protección de la infraestructura de la información, no hay una definición hoy de lo que es una infraestructura crítica y no existe equipo alguno que tenga la capacidad de coordinar eventos de ciberseguridad a nivel estatal o a nivel privado o entre ambos. Sin profundizar mucho, pero hay ejemplos claros de que esto se demuestra que estamos muy pobres en esto. Hoy no hay dato alguno fiable o que sea común en cuanto, por ejemplo, a incidentes de cibercrimen o incidentes cibernéticos en la empresa privada. Los datos que hay no coinciden los datos de la PDI con los datos de la Fiscalía, con los datos del Poder Judicial, y no son datos nacionales, son datos zonales de ciertas regiones. No hay un dato alguno total de decir cuántos incidentes mensuales tenemos. Y eso demuestra que no hay una normativa, no hay un encargado de llevar a cabo una coordinación nacional de temas de ciberseguridad. No hay normas, no hay estándares a nivel privado o a nivel gubernamental. No existe un CERT, que es un organismo que a nivel internacional existe en gran parte de todos los países, como un ente coordinador entre el público y el privado para incidentes de ciberseguridad. Y en infraestructura crítica no existe una ley de infraestructura crítica, no existe el concepto de infraestructura crítica, que más adelante el senador Piuk va a profundizar más. Entonces se deben realizar mejoras en la infraestructura, pero protegiendo la infraestructura crítica o en general en la empresa privada o el público, pero sin frenar la modernización, que es otra lista que el gobierno también está impulsando. Entonces es modernizar el Estado, modernizar el privado, pero sin frenarlo, garantizando seguridad. En cuanto al objetivo legislativo, tenemos leyes no tenemos leyes en el tema de infraestructura crítica. Tenemos una ley muy antigua en la de datos personales, la Ley General de Banco no menciona temas de ciberseguridad y la Ley de Delito Informático es bastante obsoleta, que tiene errores garrafales en la parte penal y bastante en la parte procesal, que finalmente al cabo nos llevan a que hoy tenemos muy pocas sentencias en temas de delito informático porque no existe la figura penal y la parte procesal facilita más a que no hayan sanciones o fallos sobre este tema. Y en la parte de difusión no tenemos un plan para protección a nuestro sector más vulnerable, que es el sector del adulto mayor, por ejemplo, en el hecho de que la brecha tecnológica que ellos tienen los genera o los pasa a ser un potencial de riesgo más grande en el tema de cibercrimen. No está metido el tema de la ciberseguridad en la parte educativa, en lo que es preescolar, escolar y muy poco en la parte universitaria. Tampoco existen campañas nacionales en el tema de cómo difundir la ciberseguridad o el resguardo, especialmente en el tema de lo que es la bancarización digital. En colaboración internacional, que es el cuarto objetivo, no tenemos una política clara de ciberseguridad al extranjero, tenemos visiones distintas de quién es el ente que le toca estar participando en algún foro, en alguna relación internacional. Entonces, eso nos genera un desorden ahí interno de cuál es la visión hacia el exterior que tenemos en cuanto a ciberseguridad. Y no tenemos, solamente contamos con uno que se firmó hace muy poco, no tenemos acuerdos bilaterales entre países. Generalmente los temas de ciberdelitos como tal, no muchos son dentro de nuestro país, entonces se necesita tener un acuerdo de cooperación, de inteligencia, de entrega de información, de antecedentes, mucho más allá del convenio de Budapest, sino casi acuerdos bilaterales con países estratégicos que nos pueden ayudar de mejor forma en estos temas de ciberseguridad. Y en cuanto a la industria, el gran problema que tenemos es que la tecnología no la tenemos nosotros, la compramos las cajas, compramos los servicios, pero no tenemos un desarrollo propio interno que nos garantice una curva de desarrollo en temas de ciberseguridad. Entonces hay que buscar de alguna forma
cómo tú incentivas el desarrollo tecnológico o cómo tú incentivas el desarrollo de recurso humano en temas especializados de ciberseguridad que hoy es muy escasa y no lo tenemos para cubrir la totalidad de nuestra industria. Las prioridades que se definieron durante el 2018 para estos 5 grandes objetivos están relacionados con básicamente proyectos de ley para tener una base fija que nos permita después, durante el año 2019-2020, ya empezar a operar con los distintos organismos que necesitan este marco legal. El primero en infraestructura, tiene que salir el proyecto de ley de infraestructuras críticas durante este año. Esto es un compromiso ya que ya se asumió a nivel nacional, y a nivel interno de gobierno se van a fortalecer los equipos gubernamentales y las normativas, mejores prácticas, normativas, y ocuparlo de ejemplo para cuando exista ya el SER nacional, traspasar ese estilo de trabajo hacia lo que es el SER nacional para vincularse con la empresa privada. A nivel de legislación, falta la implementación del convenio de Budapest, que se hizo la adhesión el año pasado. Eso implica un fuerte trabajo con las policías, con la Fiscalía y con el Poder Judicial, en el hecho que hay que mejorar estándares, mejorar protocolos y sobre todo financiamiento, considerando, por ejemplo, un claro ejemplo, que hoy a nivel nacional solamente existen unidades de cibercrimen en 3 regiones del país. El resto del país no tiene unidades de cibercrimen. También en el tema legislativo se va a continuar con la ley de datos personales, con las indicaciones respectivas que se hicieron, que fueron muy mínimas. Se está trabajando en el proyecto de ley general de banco, en el cual la migración de Basilea 1 a Basilea 3 implica inversión de ciberseguridad. Está la nueva proyecto de ley de delitos informáticos, que también el compromiso es sacarlo este año. Y la ley marco de ciberseguridad, que define la ciberseguridad a nivel legal, genera los incidentes, o sea, define también los incidentes a nivel legal y genera este órgano coordinador entre el público y privado que nos va a permitir una mayor coordinación cuando ocurren incidentes. Hoy, por ejemplo, el caso del Banco Chile, uno de los grandes problemas, más que lo técnico y que el fraude, fue la poca coordinación que existió entre la industria con los datos que se sabían. O sea, no hubo claridad de los datos, no hubo ese intercambio de información. Por ende, a través de estos organismos que hoy lamentablemente no existen, tú permites o tienes la facultad para recibir la información o exigir la información y repartirla y entregarla al resto del sistema bancario, no necesariamente un banco, el sistema de fondos de pensiones o las corredoras de bolsa o la otra industria que tiene similares acciones a un banco. En la parte de la difusión, va a haber campaña de difusión para el tema escolar, adulto mayor, y una campaña nacional, colaboración internacional. Se va a establecer la estrategia de ciberseguridad y se van a establecer convenios internacionales con países más estratégicos y partners para nosotros en cuanto a beneficios en temas de capacitación y entrega de información en temas de ciberseguridad. Y en la parte de la industria se va a trabajar en cómo se va a incentivar de mejor forma el desarrollo de ciberseguridad para compras estatales, y a través de Corfo se está viendo la forma de cómo desarrollar de mejor forma la industria nacional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Landeros. En representación del Gobierno nos ha dado algunas luces respecto de cómo el Gobierno está observando este proceso. Recordar que tenemos nosotros una ley de delitos informáticos del año 1993, antes que existiera Facebook, que tenemos adicionalmente una política nacional de ciberseguridad de reciente promulgación, el año 2017, que se trabajó con muchos actores, tanto el mundo público como el mundo privado. Bien, damos entonces la palabra a doña Javiera Sepúlveda. Ya hice las referencias a su currículum vitae. Agradecemos, Javiera, su presencia. Tiene usted la palabra, que nos va a hablar sobre obligación de notificar ataques, de notificar ciberataques. Bueno, primero que todo, muchas gracias, senador, por la invitación. Es un honor estar en este panel y tener la oportunidad de conversar temas tan interesantes y tan relevantes para nuestro país. Quisiera partir esta presentación exponiendo algunos números que creo grafican de manera clara la realidad de la ciberseguridad en Chile.
En todo el 2017 y en lo que va del 2018, según números de la Brigada del Cibercrimen, solo se hicieron 13 denuncias por delitos informáticos en nuestro país. En la opinión de esta misma institución, eso no representa ni siquiera el 1% de los ciberdelitos cometidos en el país. Y esto saca a la luz un problema grave, y es que en Chile no hay denuncia, y eso principalmente tiene razón en cierto el riesgo del daño reputacional, la consecuente fuga de clientes, etcétera. Pero no solo no hay denuncia, sino que tampoco tenemos una obligación legal consagrada en nuestro ordenamiento jurídico hoy que obligue a los responsables de datos a notificar brechas de seguridad. ¿De qué hablo cuando hablo de brechas de seguridad? Y me gustaría hacer esta definición para que estemos todos en la misma línea. Una brecha de seguridad en términos generales es una vulneración de seguridad que ocasiona la destrucción, la pérdida, la alteración o la comunicación o la divulgación no autorizada de datos personales. Por lo tanto, cuando hablamos de una brecha de seguridad en materia de datos personales, vamos a estar hablando de un incidente de seguridad, pero no todos los incidentes de seguridad van a ser brechas de seguridad en materia de datos personales. Habiendo dicho esto, les quiero contar que todas las estadísticas señalan que 3 industrias son las más atacadas o ciberatacadas en el mundo, y estas son la banca, el retail y los servicios. Y sorprendentemente estas industrias presentan grandes inversiones en materias de tecnología, sin embargo muy pocos montos en inversiones en ciberseguridad. En cifras del The Boston Consulting Group, las empresas chilenas gastaron en el 2017 $195,7 millones en ciberseguridad, lo que equivale a un 0,07% de Producto Interno Bruto, siendo que en el mundo el promedio es de 0,12% del Producto Interno Bruto. En este contexto, consagrar en nuestro ordenamiento jurídico una obligación de notificar brechas de seguridad para los responsables de datos no solo es importante, sino que es apremiante. Y así lo han entendido los reguladores alrededor del mundo. ¿Cómo se ha regulado esto fuera de Chile para saber hacia dónde tenemos que mirar? En la Unión Europea esto ya viene regulándose desde el 2002 en la e-Privacy Directive, donde se obligaba a los proveedores de servicios de telecomunicaciones y a los proveedores de servicios de Internet de notificar brechas de seguridad en 24 horas. Esta notificación dentro de 24 horas tenía una característica de ser una notificación inicial, podía venir una notificación posterior, pero igual era un plazo tremendamente estricto. Esto con el GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, que entró en vigencia hace poco tiempo atrás, se extiende a todas las industrias. Y hoy día todos los responsables de datos, sin perjuicio de la industria a la que pertenezcan, tienen una obligación de notificar las brechas de seguridad que afecten los derechos y las libertades de los titulares de datos. El GDPR nos habla de 72 horas para hacer una primera notificación. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, que también fue un país pionero en esta materia, desde el 2003, específicamente en el estado de California, se regulaba una obligación de notificar brechas de seguridad. Hoy en día existen leyes similares en los 50 estados, con similitudes, con diferencias, pero el principal elemento común en Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa en Europa, es que las obligaciones de notificar deben hacerse principalmente a los titulares en lugar de a la autoridad, o a la autoridad en ciertos casos nada más. En este contexto, entonces, entendemos que tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, los reguladores entendieron hace harto tiempo atrás que en materia de seguridad no es suficiente la exigencia o la obligación de implementar medidas de seguridad, sino que se necesita una obligación cierta de que las empresas notifiquen las brechas de seguridad a los titulares de datos personales. Así entonces llegamos al proyecto de ley que modifica la Ley de Protección de Datos Personales que se está discutiendo actualmente en el Senado. Este lunes fue el último día de plazo para presentar indicaciones. Y como conocemos el texto, al menos hasta el lunes pasado, se regula un artículo específicamente la obligación de notificar las brechas de seguridad.
que regula principalmente 3 aspectos que son los más importantes a nuestro juicio. En primer lugar, que el responsable de datos debe reportar a la Agencia de Protección de Datos por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones indebidas las vulneraciones a las medidas de seguridad cuando exista un riesgo de que con ocasión de estas brechas se genere un perjuicio o una afectación a los titulares. En segundo lugar, se establece la obligación de que las empresas tengan un registro de estas comunicaciones o de estas notificaciones a las brechas de seguridad y se regulan los contenidos mínimos. Y en tercer lugar, que es bastante novedoso, se obliga a los responsables de las bases de datos a notificar no solo a la Autoridad de Protección de Datos, futura Autoridad de Protección de Datos, sino también a los titulares directamente cuando estemos enfrente a tratamientos que involucren datos sensibles o datos económicos, financieros, bancarios o comerciales. Cuando hablo acá de datos sensibles, por si no todos nos manejamos en la terminología de protección de datos, no me refiero a datos de un carácter, de un contenido crítico, sino que me refiero a datos relacionados con las características físicas o morales de las personas, con aspectos de su vida privada, tales como su etnia, sus preferencias políticas, su religión, sus datos de salud, los datos relacionados con su vida sexual, etcétera. Esos son los datos sensibles en la jerga de protección de datos. Nos parece que el texto presente hoy en el proyecto es un muy buen punto de partida, pero también tenemos varias observaciones. Como aspectos comunes con el GDPR está este requisito de una valoración previa, de una valoración jurídica previa. Se van a tener que notificar aquellas brechas solo cuando exista un riesgo de afectación a los titulares. En segundo lugar, esta preferencia por notificar a la autoridad de control, a la Agencia de Protección de Datos. Y en tercer lugar, esta terminología de que se debe notificar sin dilación indebida. Nuestro proyecto no contiene ningún plazo específico. El GDPR habla de 72 horas. Les voy a contar un poquito más adelante de eso porque también es una de las observaciones que tenemos al proyecto. Y entre los aspectos novedosos, ¿verdad?, está esta causal de notificación directa a los titulares cuando estemos frente a datos sensibles o datos de carácter económico, financiero, bancario, comercial. Y también la ausencia, y esto también es novedoso con respecto a las legislaciones extranjeras, la ausencia de normas de puerto seguro o en palabras más simples, de excepciones, de situaciones que excepcionen al responsable de notificar una brecha de seguridad cuando estamos frente a un responsable que se ha portado bien, que ha tomado medidas de seguridad, que ha encriptado datos, etc. Entonces, tenemos varias observaciones y no quiero tomar más tiempo del que se me otorgó, pero en primer lugar, nuestra primera observación es que al menos el texto, como lo conocemos hasta hoy, entendemos que han habido indicaciones que pretenden cambiar este punto. Esperamos que sea así y que se acojan. Pero el texto original obligaba tanto a los responsables de datos como a los mandatarios. ¿Qué es un responsable? ¿Qué es un mandatario? Un responsable es la empresa que toma las decisiones respecto de los fines y de los medios del tratamiento de datos. Términos simples y el ejemplo más claro, el empleador respecto de los datos que trata de sus trabajadores. ¿Qué es un mandatario? Un mandatario es aquel tercero que trata datos en lugar y en nombre del responsable. Un proveedor de servicios de nube, un proveedor de housing, muchos ejemplos. Entonces, este proyecto obliga tanto al responsable como al mandatario a notificar brechas de seguridad en las mismas condiciones. Y creemos que esto puede producir tremendas confusiones. Y puede ser muy delicado. ¿Por qué? Porque una notificación, lo que va a gatillar la obligación de notificar una brecha de seguridad, al final van a ser dos valoraciones. Una valoración técnica, que es bastante compleja, y es que, oye, ¿estamos realmente frente a una vulneración de seguridad? ¿Se están afectando los datos de la manera que dice la ley? Y en segundo lugar, una valoración jurídica, que es, ¿esta vulneración efectivamente afecta a los titulares de la manera que lo describe la ley? Un mandatario no va a estar siempre en una buena posición para hacer esa calificación. Un mandatario, por ejemplo, un proveedor de housing que te arrienda un espacio en su data center,
que está impedido contractualmente incluso de acceder a los datos que se están tratando en ese servidor. ¿Cómo podría ese mandatario calificar esa valoración jurídica? Es tremendamente complejo. Creemos que va a producir confusiones, podría haber duplicidad incluso de notificaciones respecto de un mismo hecho, y eso no va a significar sino una carga mayor a la Autoridad de Protección de Datos y también en muchas ocasiones confusiones a los titulares, una confusión mayor a los titulares. Pensemos en una vulneración a datos sensibles, te podrían llegar incluso cuatro notificaciones respecto de un mismo hecho. Entonces, somos de la opinión de que esta obligación es tremendamente necesaria, pero que tiene que hacerse y tiene que exigirse solamente al responsable de la base de datos. Es él quien es el responsable frente a los titulares y es él quien tiene toda la información para hacer las valoraciones que nos exige la ley. Ahora, todo lo anterior no obsta a que un responsable contractualmente o voluntariamente pueda delegar la gestión de sus brechas de seguridad en un mandatario. Entendemos que hay empresas que no van a tener la capacidad técnica, no van a tener el conocimiento técnico para hacer una brecha de seguridad, para notificar una brecha de seguridad en los términos que están contemplados en este proyecto, y en esos casos estamos absolutamente a favor de que esa tarea se pueda delegar, pero frente al titular, el responsable va a ser siempre el responsable, valga la redundancia. En segundo lugar, nuestra observación es respecto a los destinatarios de la notificación. Hoy en día tenemos dos destinatarios, ¿verdad? Como regla general, la Autoridad de Protección de Datos Personales y para ciertos casos específicos, los titulares directamente. A primera vista parece bastante razonable que cuando estemos hablando de datos personales sensibles o datos de carácter financiero, exista una notificación directa a los titulares de los datos, pero creemos que van a haber muchos otros casos de tratamiento de datos que no quepan en estas categorías, en que igual hay una afectación tremendamente importante a los titulares. Doy dos ejemplos aquí bien conocidos. El caso de Ashley Madison, que pasó hace unos años atrás, que fue esta plataforma, ¿cierto?, para concertar citas extramaritales y que fueron objeto de un ataque y se divulgaron nombres, direcciones, correos electrónicos, etcétera. Ese caso terminó con 3 suicidios. Y estamos frente a un caso que no involucraba ni datos sensibles ni datos de carácter económico, financiero, bancario, comercial. Pero creo que el daño ahí y la afectación a los titulares es indudable. Otro caso anecdótico que pasó el fines del año pasado en el aeropuerto de Londres, donde se encontró un pendrive en la calle con información muy crítica respecto de la ruta que tomaba la reina cuando viajaba para llegar al aeropuerto. Claramente fue una filtración de información confidencial del aeropuerto. Y estamos frente a un caso que claramente se puso en riesgo la seguridad de una autoridad como la reina de Inglaterra. Y no estamos frente a datos sensibles ni a datos económicos, financieros, bancarios o comerciales. Entonces, creemos que son casos que se tienen que estudiar. Hay distintos factores a tener en consideración a la hora de determinar si tenemos que notificar a un titular directamente o no, entre otros, los riesgos de la brecha. Van a haber daños físicos, van a haber daños reputacionales, si existe un riesgo razonable de suplantación de identidad o de fraude en virtud de los datos que se están filtrando. ¿Hasta qué punto la persona afectada puede mitigar los daños? ¿Para qué le sirve que lo notifiquen directamente? ¿Puede hacer algo al respecto? Son cosas que se tienen que estudiar. En tercer lugar, nuestra tercera observación es la falta de la incorporación como comentaba, de las hipótesis de puerto seguro o de estas excepciones. En general, en la legislación comparada tanto en Estados Unidos como en Europa, existen ciertos casos donde el responsable, aún siendo afectado por una brecha, no requiere hacer una notificación. En Estados Unidos, por ejemplo, algunas empresas no requieren notificar cuando la vulneración
contempla datos que estaban encriptados y esas llaves de encriptación, por ejemplo, no se divulgaron. El GDPR también contempla un par de hipótesis en este sentido. Si el responsable ha adoptado medidas de protección apropiadas y estas se han aplicado a los datos afectados, como por ejemplo la encriptación. O si el responsable ha tomado medidas que garanticen que ya no existe la probabilidad de que se concrete una vulneración a los derechos de los titulares. Entonces, es bueno darle la oportunidad a los responsables diligentes, creo, y de esta forma podríamos evitar un costo importante y podríamos dotar de más razonabilidad a la norma. En cuarto lugar, ¿cuál es el contenido de la notificación? Algo ausente también en el texto actual del proyecto. El texto actual regula el contenido del registro que debe llevar, del registro de incidentes que debe llevar el responsable, no así la comunicación que le va a llegar a la Autoridad de Protección de Datos o que le va a llegar al titular. Es tremendamente importante y sobre todo como ejercicio de los derechos de los titulares y una manifestación del deber de información del responsable que se regule, si no en la ley, en el reglamento, el contenido de estas notificaciones. En quinto lugar, nuestro proyecto tampoco habla de un tiempo. Creemos que es prudente y que es recomendable establecer un tiempo. Entendemos que las brechas pueden tener características tremendamente distintas y la carga tanto económica como técnica puede ser tremendamente distinta dependiendo de las brechas. Sin embargo, es importante, creo, y va a ser un incentivo al cumplimiento, fijar un plazo, como lo fija el GDPR, al menos para hacer una notificación inicial. En el incidente, en la brecha de seguridad que tuvo un importante banco en Chile hace poco tiempo atrás, revisábamos nosotros ayer preparando la charla que hubo 3 declaraciones juradas en días distintos, 3 declaraciones públicas, perdón, en días distintos. Y es razonable, porque una empresa el primer día o dentro de las 24 horas de la brecha puede no tener toda la información que requiere informar a los clientes. Por lo tanto, nuestra recomendación es sí, incorporar un plazo para que al menos se haga una notificación inicial y que se abra la oportunidad de que dentro de los días siguientes se pueda hacer una notificación complementaria. Y por último, y con esto termino, también echamos de menos las referencias a los planes de respuesta o a las medidas de mitigación que deben tener las empresas en esta materia. Al final, la seguridad de los datos, creemos, es un triángulo de 3 vértices. En primer lugar está la implementación de las medidas de seguridad, tremendamente importante, ausente en nuestra ley actual y que viene en el proyecto que se discute. En segundo lugar, la obligación de notificar las brechas de seguridad, pero muchas veces esa notificación no va a ser suficiente y no va a permitir mitigar los daños. Por lo tanto, este tercer vértice, creemos, debe ser necesariamente la exigencia a las empresas de que tengan un plan de respuesta y que tengan medidas de mitigación. El plan de respuesta, en términos generales, tiene 3 fases. Primero, las medidas de contención, ¿verdad? Que van a tratar de limitar en lo posible los daños causados. Por ejemplo, un computador infectado tiene que ser desconectado inmediatamente de la red corporativa, medida de contención, ¿verdad? Tras la contención, la erradicación. La erradicación podría ser necesaria para frenar los efectos del incidente, como por ejemplo eliminar un malware o desactivar las cuentas de los usuarios vulnerados. Y en tercer lugar, y una vez que ya se han ejecutado las medidas, que se ha verificado la eficacia de las medidas, entramos en la etapa de la recuperación, ¿verdad? Donde se restablece el sistema, donde se confirma el funcionamiento normal de los sistemas, de la empresa, del servicio, dependiendo del escenario. Y donde se evita también, en la medida de lo posible, que sucedan nuevas brechas de seguridad, al menos que vengan de la misma causa. Creemos que estas son nuestras observaciones más relevantes al proyecto. Estamos muy entusiasmados con este proyecto y esperamos que salga a la luz prontamente. Entendemos que hubo varias indicaciones. Y eso es bueno, se va a generar discusión y todavía hay espacio, ¿verdad?, para perfeccionarlo. Así que eso, muchas gracias.
Bien, agradecemos a Javiera Sepúlveda sus importantes observaciones. Hay más de 200 indicaciones al proyecto de protección de datos personales que ya empezamos a analizar, así que prontamente vamos a iniciar la discusión en particular, donde vamos a ir votando cada una de ellas. Dicho lo anterior, Javiera nos hablaba de la importancia de la notificación de los ciberataques. La pregunta es, ¿hay incentivos para notificar? Hoy día la industria, por ejemplo, a propósito del último caso ocurrido con el Banco de Chile, ¿está la industria bancaria con incentivos adecuados para notificar una brecha de inseguridad? Pensemos solamente que en el evento de que un banco notifique de pérdidas, debe aumentar sus provisiones. La experiencia internacional demuestra que esto actúa como un desincentivo. En consecuencia, lo que hay que buscar es un mecanismo que nos permita asegurar que esa entidad financiera, bancaria o comercial, va a realizar la notificación en tiempo y forma. Una de las alternativas es una disposición que establezca, por ejemplo, la disminución de la calificación en materia de riesgo operacional, que es una de las alternativas que se ha barajado con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Es cierto que en el último incidente hubo 3 comunicaciones. El problema, y yo encuentro toda razón, en que la institución puede no tener la información completa en la primera de ellas. Lo que no puede ocurrir es que en la primera de ellas se descarte eventos que después se confirmaron. Respecto de quiénes deben ser notificados, ahí vamos a tener un disenso con Javiera. Yo sí creo que, y así lo defenderé en la Comisión de Constitución cuando votemos el proyecto de ley de datos personales, en que las notificaciones también deben involucrar a los titulares. Porque evidentemente si un cliente bancario observa que tiene algún problema de gestión y después se comprueba que hay una brecha de seguridad grave, tiene derecho a saber si finalmente es cliente y esa relación es personalísima con el banco, digamos, y por tanto tiene derecho también a tener la información, que probablemente no va a poder adoptar una medida de seguridad estructural del banco, pero eventualmente sí va a poder sacar sus recursos para efectos que no sean afectados, digamos. Ahora, si eso afecta la estabilidad financiera, ese es otro problema. El punto es cómo también se protegen los derechos de los ciudadanos. En el caso nuestro, no estamos para cuidar la estabilidad financiera, sino más bien para cuidar los derechos ciudadanos. Hay un punto relevante. Y respecto de la notificación a responsables y mandatarios, hay un punto de vista un punto importante que tiene Javiera. No obstante, también hay que ver las bondades de esto. Cuando se establece la obligación de notificar una brecha a un mandatario, lo que estamos evitando es que el responsable minimice u oculte eventualmente una vulneración de seguridad. Y establecemos una obligación en quienes generalmente tienen la responsabilidad. Es muy escaso que una institución tenga incorporado en la institución los sistemas de ciberseguridad. En general son sistemas subcontratados y por tanto si la empresa subcontratista responsable advierte que hay un problema de inseguridad producto de falta de inversión u otro, también tiene la obligación de notificar a la autoridad. ¿Para qué? Para efectos justamente de tomar medidas adecuadas. Todo esto se combina con un problema institucional que tenemos, es que la institucionalidad pública, tal como decía Carlos, carece de las competencias, muchas veces, de las facultades y de las capacidades especializadas para poder supervigilar estos procesos. Cuando invitamos al señor superintendente de bancos e instituciones financieras a la Comisión de Economía del Senado, le preguntamos si había concurrido, si la superintendencia se había apersonado en el banco que había sido afectado por el incidente, y la respuesta fue: no queríamos estorbar. Probablemente habrían estorbado porque después reconoció que en la superintendencia de bancos e instituciones financieras no existe capacidad técnica para poder hacer un proceso de auditoría adecuado. No corresponde que Chile, a estas alturas del desarrollo y de los niveles de informatización, no tenga entre sus autoridades fiscalizadoras capacidades adecuadas para poder hacer procesos de auditoría que permitan a la autoridad de gobierno tener información objetiva y no información de parte interesada. Como verán, los desafíos son muchos en esta materia. Bien, seguimos avanzando en nuestro conversatorio. Vamos a invitar ahora, vamos a pedirle a don Carlos y a Javiera si nos pueden
esperar ahí para que nos acompañe. Sí, sí. El periodo de preguntas viene después. Vamos a hacer la intervención y después vamos a tener a los 5 panelistas sentados acá y ustedes van a poder interrogarlos abiertamente, no hay problema, no se preocupen. Muy bien. Sí. Vamos a invitar a continuación al senador don Kenneth Pugh. Senador Pugh ha sido invitado a este conversatorio. Agradecemos su presencia. El senador, adelante Kenneth, colega y amigo senador de la región de Valparaíso, integrante de las comisiones de defensa, pesca y zonas extremas. Llegó al grado de vicealmirante de la Armada Nacional. Además es ingeniero naval electrónico especializado en sistemas de mando y control, guerra electrónica y ciberoperaciones. Posee títulos profesionales de profesor militar de la Academia de Inteligencia y los grados académicos de magíster en Ciencias Navales y Marítimas con mención en Estrategia, diplomado en Finanzas en la Universidad Católica del Paraíso y diplomado en Gestión de Instituciones de la Salud de la Universidad Andrés Bello. Con ustedes entonces el senador Kenneth Pugh. Muchas senador, gracias. Bienvenido. Muchas gracias, senador Arboe, por la invitación. Usted nos ha pedido la pregunta si estamos preparados. Y en lo personal, y mi tesis es, no estamos preparados, y es lo que vengo a defender. ¿Pero basado en qué? En básicamente lo que nosotros estamos enfrentando. ¿Qué es lo que enfrentamos? Enfrentamos una realidad que en el mundo nos tiene muy mal parados. Lo que ustedes tienen frente a ustedes es el informe de las Naciones Unidas, se hace cada 2 años, en donde muestra el índice de ciberseguridad de los países, de 160 países. Chile está ahí, abajo. Estamos abajo de todos en Latinoamérica, abajo de países africanos. Y en el mundo, los que están bien están al lado derecho. Uno de ellos que quiero destacar, Estonia, que es el único que ha mantenido consistencia en los 2 informes anteriores. Por lo tanto, el mundo reconoce que Chile no está preparado. ¿Qué es la infraestructura crítica de la información? Que es básicamente lo que me ha pedido el senador que de alguna manera explique. Es todo aquello que nos permite funcionar en el día a día. Y quizás el ataque más grande que ustedes se pueden imaginar es qué pasaría si nos quedáramos sin Internet. Básicamente con eso. Pueden seguir funcionando, Chile sigue funcionando, los hospitales siguen funcionando. ¿Qué pasa si nos quedamos sin Internet? Bueno, nuestra política nacional de ciberseguridad, a la cual ya se han referido, la define y básicamente habla de esta infraestructura crítica de la información, entendiendo que es esa capa que permite conectar a todo el resto de las infraestructuras críticas. La definición es bien precisa, está puesta en los diferentes sectores: energía, telecomunicaciones, agua, salud, servicios financieros, seguridad pública, transporte, administración pública, protección civil y defensa, entre otros. Ya lo destacó el señor Landero, no tenemos una definición precisa. Y la gran conclusión aquí es, necesitamos un catálogo, partir identificando, levantándola, determinar la interdependencia entre ellas. Y esta es una tarea larga que a los países les ha tomado mucho tiempo. Nuestra política lo define, pero debemos hacerlo una realidad. Este año, en marzo, el 9 de marzo, aparece ya publicada la política de ciberdefensa. Y la política de ciberdefensa es muy clara y le da, y tal como se explicó al Ministerio de Defensa, la tarea de cooperar en la protección de nuestra infraestructura crítica de la información. ¿Y por qué? Porque lo que es necesario advertir es si Chile está siendo sometido a un ataque me refiero a una potencia extranjera, a un Estado, o a un grupo criminal que quiera atacar el país para un beneficio propio. Y eso es lo difícil, el poder de alguna manera dar esa connotación. Y lo que es más importante, la correcta atribución. Esa es la tarea más difícil, no solo lo que se conversaba recién de compartir información, sino el poder entender en qué condición estamos. ¿Estamos siendo atacados o no estamos siendo atacados? Difícil tarea tiene entonces la defensa para lograr materializar esto. ¿Qué es lo que de alguna manera ocurre aquí? Necesitamos tener un nivel de alerta. Esa es básicamente la conclusión a la que se llega. ¿Cuáles son las amenazas entonces a la cual puede estar enfrentada la infraestructura crítica de la información? Múltiples, no voy a entrar en detalle, voy a tomar solo un par de minutos para tratar de entender la complejidad.
En el primer cuadro, a la izquierda, parte arriba con las APT, las amenazas persistentes avanzadas, y muchas otras. La teoría de la seguridad se explica con el queso suizo. ¿Y por qué? Aquellos que hayan comido un queso Emmental o otro ven que hay orificio, pero uno no puede perforar, está protegido. Sin embargo, si alguien astuto, inteligente, avanzado, logra en cada capa de la protección ir corriendo los agujeros para un lado, se produce una penetración. La primera capa de afuera, cultura y educación. Sin cultura y educación no sacamos nada. Y la verdad es que nuestra primera capa, si no la tenemos, no nos va a ayudar. Porque todo lo que viene después adentro ya es más técnico. Configuración de privilegios, la protección de los malware y la misma seguridad de la red. Eso es lo que hacen los Estados-naciones que tienen estas capacidades o los grupos especializados que conocen y entienden de los hábitos, de las personas, de los sistemas. Cada sistema es distinto y hay que estudiarlos todos. Pero la teoría del queso suizo es la que siempre nos va a permitir entender cuál es la amenaza que enfrentamos. Una empresa, Mandiant, que depende de subsidiarias FireEye, proveedores de hardware, fueron los primeros en determinar el APT-1, el origen, el grupo chino, la inteligencia militar china con una capacidad de ataque extraordinaria. Y así ha venido caracterizándole y colocándole números a todas las que llevan. La APT-37 es Corea del Norte. Y su contraparte, los norteamericanos, que tienen bastante cosas desarrolladas, Lockheed Martin, desarrolla el concepto del kill chain, tienen hasta patentado esto, de tal manera de entender cómo operan estos grupos, qué es lo que hacen y cómo uno en cada una de esas etapas puede tener algún indicio que le podría ayudar a contener un ataque. En 2 minutos voy a tratar de explicarles un arma. La primera arma que se desarrolló en este nuevo entorno fue el 2010. Y es un virus que se llama Stuxnet. Este ataca sistemas industriales. ¿Y cómo lo hace? Bueno, sencillo. Esto está documentado, ya lo pueden encontrar. La suposición es que en una de las visitas del presidente de Irán a su planta de enriquecimiento de uranio, se tomó esa foto donde mostraba las centrífugas, donde se producía el enriquecimiento. Si uno toma un plano de la centrífuga en la parte de abajo, va a ver que tiene un motor. Ese es el motor que produce el enriquecimiento. ¿Qué es lo que hace este virus? Básicamente, bueno, es actuar sobre este sistema. Ahí vemos al presidente muy compenetrado explicándole, pero no se dieron cuenta que al otro lado estaba toda la información de cómo funcionaba este sistema Siemens, cómo estaban las cascadas, cómo estaban conectados. Y eso permitió desarrollar esto, el funcionamiento, que es básicamente, si funcionaban a aproximadamente 1000 ciclos, 1000 revoluciones, lo que hacía el virus era básicamente tomar el control del computador Siemens, un S7, aumentarle la velocidad a 1410 Hz por 50 minutos, y con esa velocidad ya se parten destruyendo los tubos. Y después, más aún, le bajaba a 2 ciclos, cambiar la velocidad, salir de la velocidad de resonancia, para entrar a esa velocidad de nutación. Destruirlo completamente. O sea, esta es un arma tecnológica diseñada con gente experta. Se ocuparon 4 vulnerabilidades de día cero que nadie conocía. Esto requiere del conocimiento de gente con doctorado y postdoctorado. Bueno, las armas son de esta naturaleza. Europa y Estonia, en el 2007, fue atacado. ¿Y cómo reaccionó la OTAN en Estonia? Creando el centro de excelencia de lo que es la ciberdefensa. Y ellos se entrenan con un ejercicio que se llama Locked Shields, y que al menos en 2 versiones, el 2015 era destruir un generador y el 2016 era destruir una planta eléctrica. Ahí se puede ver cómo el Grupo Azul 5 destruyó y quemó, se ve el humo incluso de lo que lograron. Esto hacen las armas en este momento. Otro sector financiero, yo creo que eso es lo que debió haber visto alguien del banco en su terminal ese día macabro, se puso negro. Esto que nos ocurrió ha sido de alguna manera documentado. Empresas de inteligencia que trabajan en la Deep Web y Dark Web han dado cuenta de las características que tendrían estos malware. Incluso también expertos chilenos, anteriores hackers, uno de ellos, Joshua Proboste, también cuestiona si esto fue ruso o norcoreano. Pero todo esto fue una diversión, porque finalmente no atacaron, se supone, los datos personales, sino que hicieron toda esta confusión para, por otro lado, sacar los recursos a alguna cuenta y así cometer el ilícito. La distracción es parte de todo este proceso y eso hay que entenderlo. Y por eso los tiempos de respuesta, recién hablábamos de 72 horas,
La verdad es que en estas situaciones son segundos. Y ahí es donde tenemos que ver cómo vamos a ser capaces de poder controlar esto si el mundo avanza a un mundo hiperconectado, donde todos los dispositivos IoT van a ser parte de él. Un ejemplo de algo exitoso, hay algunos virus que atacan los cajeros, y esto es un tema no menor, los ATM, los dispensadores, tienen todavía, algunos de ellos están en, no voy a decir en Windows XP, pero por ahí. Y bueno, ahí tenemos un puntito rojo. Alicante es un grupo español que se dedicó a desarrollar esto y la gracia es que lograron 2 días después del ataque a nuestro banco en España capturar a la persona que había desarrollado todo esto. $1.000 millones fue lo que ese grupo logró sacar. Arriba de Cobalt y Carvan que está Peralta. Peralta es lo último que pueden encontrar en malware circulando y que puede afectar nuestra red de cajeros. Esa es infraestructura crítica que también tiene que ser controlada, porque tal como se explica en el lado izquierdo, una de las formas de sacarle dinero al banco es vía los códigos SWIFT, las transferencias que se hacen. La otra es engrosarle las cuentas a alguien que lo va a sacar por caja. Pero la tercera, que es la mejor, es el de la lotería, o sea que alguien va a un cajero y empiezan a salir los billetes. Y eso no es fantasía, es realidad. Son las 3 opciones y para eso la gente está preparada para convertir después rápidamente todo en criptomoneda y desaparecer. ¿Cómo entonces se puede coordinar? Y aquí estamos de alguna manera enfrentando nuestra realidad. Existen bastante madurez en el desarrollo de modelos, uno de ellos basado en los principios de la Universidad Carnegie Mellon, los CERT. Sin embargo, hay un consenso, yo diría, un poco más abierto de flexibilidad usando los CSIRT. Es básicamente una forma de organizarse, que es lo que Chile decidió y que es lo que se está implementando. En tal sentido, la Comisión de Defensa, a la cual integro, hemos decidido estudiar 3 casos y tomamos la legislación española, la legislación británica y la de Estonia, ese pequeño país que tuvo ese ciberataque, y la que nos ha permitido entender cómo se puede, en base a estas experiencias exitosas y que han ido también siendo transformadas, poder partir de la base de algo. Ese documento de trabajo ya se le entregó al Ministerio del Interior y esperamos poder trabajar en conjunto porque este es un tema de Estado que requiere velocidad, poder disponer de un marco jurídico que nos permita tener la capacidad para enfrentar estas amenazas. En España, el CNPIC es el Centro de Protección de la Infraestructura Crítica. Ellos tienen todo lo que yo he hablado, lo han ido desarrollando bastante bien, con su primera ley el 2008, el 2011 lo establecen, y el 2017 ya se preocupan y es fuerte en el tema ciberseguridad. Tienen el catálogo para definir su infraestructura crítica y lo que es más importante, tienen definidos los niveles de alerta. Porque si pasan a negro, bueno, ahí probablemente entre el ejército de mar, tierra y aire a actuar porque puede ser un ataque real, que la respuesta no sea necesariamente un ciberataque, sino que sea una respuesta militar. Esa coordinación entre los ministerios, el Ministerio de Seguridad Pública, el de Interior en el caso de España y el Ministerio de Defensa es fundamental y por eso los sistemas tienen que actuar uno de respaldo al otro, porque también pueden ser atacados. Para terminar finalmente, las recomendaciones. Esto se tiene que ejercitar. A Chile no le fue bien el año pasado, pueden ver el 9º lugar. Yo creo que todos los indicadores lo podemos mejorar. Y lo primero es partir por la cultura. Estados Unidos tiene definido el mes de octubre, es el mes de la conciencia de ciberseguridad, es el mes que le da a todos, 5 semanas incluso, para poder ir viendo temas distintos. En Europa llevan 7 años, Estados Unidos lleva 14 años con el mismo mes de octubre, mes de la ciberseguridad. Y esta es una moción también que tenemos en la Comisión de Defensa del Senado para declarar al mes de octubre el mes chileno de la ciberseguridad. Y ahí trabajar también con una organización que se creó este año, la Alianza Chilena de Ciberseguridad, para que integre al mundo privado, porque son ellos finalmente los que tienen la capacidad como sociedad civil organizada de llegar a muchos más. Nuestro desafío entonces es entender esto, una complejidad que no es jerárquica. Este es el modelo Japón, en donde todos tienen que conversar con todos tienen que tener la capacidad para intercambiar información. Probablemente, y lo postulaba el senador Arboe, ¿cómo incentivar? Puede ser quizá un modelo de donación de información donde se puede entregar rápidamente y poder determinar qué está pasando, sin tener que caracterizarle a alguien la responsabilidad, ni tampoco poder afectar su reputación.
Son temas técnicos que tenemos que conversar para poder conectar la tecnología con la legislación. Inglaterra, que es el otro modelo que se ha estudiado, tiene bastante avanzado. Ellos tienen en inteligencia técnica, que es lo que se quiere que la ANI tenga acá, un equipo bastante importante, el GCHQ. ¿Y se acuerdan ustedes del queso? Bueno, ahí está el mismo queso. Cultura, configuración de privilegios, protección de malware, seguridad en red. ¿Cómo nos estamos preparando entonces? El ejemplo quizás más gráfico es lo que se hizo el año pasado. Ahí está en cifras lo que nos explicaron recién. Somos el país que tiene la mayor penetración de Internet, somos el que tiene el mayor gasto de tecnologías de información per cápita, pero somos el que menos invierte. Pero no es una inversión solo, y aquí está el error de este gráfico, en equipo técnico, en software y en hardware. Falta la educación. De hecho, el Comité Interministerial de Ciberseguridad no tiene considerado al Ministerio de Educación. Y aquí tampoco vemos que se estén invirtiendo en educación, certificando profesionales, por ejemplo, con los estándares de SANS, un instituto que certifica gente, e incluso pedirle a quienes administran la infraestructura crítica que tengan en su directorio, en sus gobiernos corporativos expertos en ciberseguridad acreditados GIAC, una gran acreditación. ¿Qué es lo que tenemos entonces como desafío? Realmente trabajar esta ley de protección de datos personales, que en la base, este es uno de los dos pilares del techo de la ciberseguridad en Chile. La ley de protección de datos personales, a la cual se han referido y en la cual el senador Arboe ha sido un activo participante. El segundo pilar, la ley de protección de infraestructura crítica, con el énfasis en la información. Y invitarlos a todos a que este mes de octubre de este año seamos capaces, con o sin ley, de tener esta actividad que nos haría a todos muy bien. Muchas gracias, senador Arboe, por esta invitación. Muy bien, agradecemos la contundente presentación del senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, Kenneth, por acompañarnos hoy día también. Les recuerdo a todas y a todos que vamos a tener la oportunidad de hacerle preguntas a los 5 panelistas una vez que termine el último de ellos. Para efectos de hacer un break, vamos a invitar a un coffee que está preparado para ustedes. Solamente 10 minutos y después de 10 minutos, por favor, regresamos acá por respeto a nuestros siguientes panelistas. Muchas gracias. Y así llegamos al final de esta primera parte del conversatorio sobre ciberseguridad. Ya estaremos de regreso con el segundo bloque.